Vamos a dar inicio justamente al tema del día de hoy, que lo hemos llamado específicamente Caminando decididamente hacia el cambio. ¿Por qué quise traer este tema a colación? Básicamente es por lo que se observa, ¿no? O sea, estamos en un mundo que de pronto, a pesar de que uno puede observar hacia afuera muchas cosas negativas, yo creo que al interior de los seres humanos, o de muchos seres humanos, se está moviendo algo muy especial. O sea, hay un deseo, hay un anhelo muy profundo quizá de querer conocer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes van apuntando hacia un mundo mejor, yo diría, ¿no? Porque eh, justamente ahora hablábamos un poquito de la pandemia. Esa pandemia nos puso a pensar, nos puso a recapacitar a muchas personas hacia cómo estábamos llevando nuestra vida, para dónde estábamos apuntando, cuál era el objetivo de nuestro proceder perdón, permanentemente en nuestras relaciones con los demás seres. Y muchas personas aprovecharon todo ese tiempo como para comenzar a buscar una medida diferente ante la vida. Y es observando ese hecho, me parece a veces que conociendo a muchas personas que quieren hacer el cambio, pero muchas veces dicen, pero no sé qué me pasa, yo no soy capaz, no me atrevo, le tengo miedo. Y precisamente uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué no damos ese paso definitivo, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos caminando hacia ese cambio que anhelamos? Pensaba que como seres humanos, a pesar de que nos relacionamos diariamente con una multitud de aspectos que no conocemos y que quisiéramos de pronto abordar, que nos acompañan en cada experiencia y de pronto tampoco las podemos observar tan fácilmente, nos llaman la atención. Por ejemplo, casos como la intuición, ¿no? A veces digo yo, bueno, ¿qué me pasa? Que acabo de darme cuenta de algo o, o presentir más bien algo que pueda pasar. Y está como unido a algo que yo estoy intuyendo. Otro aspecto puede ser interesante, los efectos de la oración que se están produciendo en muchos ambientes, en donde se reúnen muchas personas a orar por determinada situación, o los efectos que la meditación puede ocasionar en un ser en particular o en varios seres cuando se habitúan a practicarla. O de pronto observamos otros aspectos como los campos energéticos. Hoy en día se habla mucho de que somos energía más que materia. Es decir, aparecen una cantidad de casos o aspectos que se ubican por encima de nuestra mente racional y quizá allí, en esas cosas, pueda estar la respuesta a esas inquietudes que permanentemente buscamos, como una fuente de felicidad, como una fuente de aprendizaje, quizá acercándonos a un amor mucho más profundo hacia las cosas. Eso es como el llamado, ¿no? Ese llamado adentro de nosotros que nos dice, atrévete a abordar cosas distintas. Desde mi punto de vista, pues sería interesante caminar hacia ese mundo, que no es más que el mundo interior de cada uno, ¿no? Porque la respuesta está en cada uno de nosotros. Uno a veces dice, voy a buscar las respuestas afuera, pero las respuestas afuera realmente hoy en día no funcionan. Se habla mucho de que el verdadero trabajo que debe hacer cada ser humano es penetrar en su propio interior, para acercarse a entender esos aspectos que desconoce precisamente. Y también para encontrar la conexión con una fuente poderosa que habita en su corazón. Es una energía que se puede llamar energía esencial o energía creadora o fuente de toda la inspiración del universo. Entonces hagamos como esa tarea, ¿no? Penetrar a ese mundo interior
Porque lo que es interesante es que quienes de alguna manera hemos practicado un poquito ese trabajo a nivel interior, nos damos cuenta de que cuando incursionamos en nosotros mismos, permite que nos revisemos en nuestras estructuras, nuestras ideas, nuestras maneras de ver la vida. Y poco a poco vamos posibilitando un cambio significativo en nuestras vidas. Y lo más interesante es que uno observa a estos seres que hacen todo este trabajo, es que se vuelven seres de más paz, de más armonía, de más equilibrio. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa todo eso? Me podría remontar a lo que yo creo que puede ser, es que todos, absolutamente todos, como seres humanos, nacemos unidos a esa fuente desconocida, a esa fuente creadora. Pero desafortunadamente, a medida que crecemos, por muchas razones, nos vamos creyendo como seres independientes. O de pronto los ambientes en los cuales nos movemos nos van penetrando. Y comenzamos a generar muchas ideas, muchas creencias, muchas limitaciones que a la larga se convierten como en una barrera muy fuerte para que uno pueda darle un significado real a su vida. Por eso aparece como un patrón muy fuerte también en muchos seres humanos el aspecto de la infelicidad. Entonces, el ser humano dice, ¿por qué no soy feliz? Bueno, precisamente creo yo que es por toda esa serie de cosas, ¿no? Están muy permeados por muchas limitantes que no los dejan volar. Y cuando hablábamos ahora de penetrar al mundo interior, también pienso que es muy importante no solamente pensar que esto es una historia que de pronto seres de la actualidad están transmitiendo para lograr que muchos seres se aventuren en ese proceso de cambio, sino que también existe una historia del pasado, la tradición espiritual. Es una tradición que siempre nos ha transmitido o nos transmite esa razón de nuestro origen, nos transmite la razón de la unidad de una fuerza desconocida y creadora que nos está llamando permanentemente a caminar de una manera decisiva hacia algo distinto, o sea, hacia el cambio. O sea, toda esa tradición espiritual siempre nos dice, conéctate contigo mismo, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Conéctate con ese ser interior que tiene demasiado para enseñarte, porque a medida que puedas penetrar ese mundo interior vas a poder así revisar toda esa serie de ideas y estructuras que han sido creadas desde el externo, se han- nos han llegado desde afuera. Y podríamos hablar ya de un proceso de remodelación de nuestra vida. Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué he adquirido desde afuera? Y comienzo a revisarlo y a trabajarlo en ese proceso de cambio, lo que estoy haciendo es una remodelación de vida. Pero es curioso que muchas veces también uno habla con algunas personas que dicen, estoy sintiendo como un llamado a algo que yo no entiendo, pero es como un llamado a darle un significado a mi existencia. Y ese llamado puede aparecer en cualquier momento. Nosotros lo llamamos en CAF como la llamarada, ¿no? Es como que nos dice, revísate, mira qué estás haciendo con tu vida. Esa llamada nos pide con urgencia que tomemos la decisión, yo diría en cierto modo valerosa, de transformar nuestra vida y revisarnos interiormente. Y eso puede ser que uno diga, lo tengo ahorita, pero lo deja pasar. Y es posible que más adelante vuelva y aparezca. Y generalmente puede ser que para muchas personas se les aparezca muchas veces en la vida y siempre la dejan atrás. La dejan como que no tiene importancia y se les va pasando la vida, se les va pasando la vida. Pienso también en este momento que es muy importante que ojalá cada uno de nosotros, si sentimos una llamada a hacer ese cambio, tomemos esa decisión valerosa.
porque ese llamado es como una invitación a que busquemos el alimento interior que estamos necesitando, que busquemos como ese alimento interior que sea como el alimento más apropiado para mí, ¿no? No es el alimento más apropiado para el otro o para el más allá, no, es para mí. O sea, en otras palabras, nos está invitando a tomar el camino hacia el interior, o lo que nosotros llamamos camino de desarrollo personal o espiritual. Entonces, fíjense que es interesante, porque allí está como muy relacionado al tema del día de hoy, es cómo voy a caminar decididamente hacia ese cambio, haciéndole caso a ese llamado o a esa llamarada, porque cuando lo tome me voy a dar cuenta de lo interesante y profundo que puede significar para mi vida. Creo yo que posiblemente todos los que estamos aquí hayamos sentido muchas veces ese llamado y posiblemente aún no tomamos la decisión precisa, o sea, la decisión certera, el, 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 el dar ese paso y sostenerlo, porque también viene otra parte importante en el proceso del cambio, es que a veces damos un paso decisivo, pero más adelante, por X o Y razón, retrocedemos, o sea, nos quedamos estáticos, no queremos seguir, o como dicen en algunas partes, colgamos la toalla. Entonces es como la idea de la charla, es mostrar que si tomamos la decisión de penetrar en nuestro interior, vamos a sentir o vamos a contar con una seguridad muy interesante. Es que vamos a comenzar a encontrar respuestas a la vida. Esas respuestas que muchas veces nos llenan esos vacíos que podemos sentir dentro de nuestro ser. Esos vacíos que se manifiestan muchas veces por estar bastante desconectados, yo diría de lo esencial, o de estar desconectados de nuestro corazón, de nuestro corazón. O de lo divino, que muchas veces también se suele llamar de esa manera. Pero eso es una fuerza descomunal, creadora, que nos dio vida y mantiene la vida que mora dentro de cada uno de nosotros. No desaprovechemos la oportunidad. Si observamos el mundo, alguien me decía en estos días, pero muy interesante lo que me estás hablando, pero es que yo veo que este mundo como que bueno quiere que todo cambie y nada cambia. Entonces, no sé, se me ocurría decirle, lo que pasa es que en ese trabajo a nivel interior, aparentemente uno cree que las cosas no están cambiando, ¿sí? Porque puede ser que el proceso sea muy lento y depende de la lentitud de los seres humanos si cada uno hace su labor. Pero que lo más interesante era que uno le hiciera convencido de que si emprendía esa tarea, va a la seguridad, va seguro de que va a romper con muchas limitaciones del egoísmo, va a comenzar a darse cuenta de cuántas ideas cerradas y pensamientos lo invaden, que a veces no sabe manejar las emociones, pero que toda esa serie de cosas hacen que uno se separe del resto de la humanidad. Y eso era muy doloroso. Yo le decía, me parece que es muy doloroso, que si de alguna manera uno lograba sustraerse de todo eso, empezaba a darse cuenta que el ambiente donde se movía, o sea, su entorno, comenzaba también a funcionar de otra manera. Quizás como ese equilibrio. Por ejemplo, le decía, si tienes una discusión, por ejemplo, con alguna persona y, y te identificas con lo que esa persona te está diciendo, inmediatamente se te altera todo el sistema interno y los órganos que de alguna manera están atravesando por nuestro cuerpo. Y eso ya es una afectación que uno silenciosamente no se da cuenta cómo está apareciendo, pero es afectación. Que si de alguna manera uno comenzaba a procesar todo eso y a no identificarse con la molestia que puede ocasionar el hecho de que lo estén tratando mal y tiene el control y mire las cosas con más equilibrio, pues evitaba por lo menos todas esas cosas, esas alteraciones en su organismo. Y seguramente no solamente por ese lado, sino que podría sentirse un poquito más,
más tranquilo, más feliz. Pero hagamos de cuenta que vamos a emprender ese camino hacia el cambio. Y supongamos que cada uno de nosotros vamos a emprender ese trabajo. O sea, eso es una decisión de trabajar en nuestro interior. Vamos a tratar de mirar qué es lo que se va a, a potenciar. Primero yo pienso que se comienza a iluminar un camino de hermosas posibilidades. O sea, un camino que yo nunca había caminado y comienzo a transitar. No es el camino del hombre viejo, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y todo lo que hace el mundo. Entonces yo lo repito, no. Ahora yo voy a construir mi propio camino. Es un camino de hermosas posibilidades, porque mi tarea va a estar centrada en caminar ese camino en base al amor por todo. Entonces cuando comienzo a transitar ese camino, ya para mí empieza a ser importante una flor, empieza a ser importante cualquier planta, empiezan a ser importantes los animalitos, empiezan a ser importantes las piedras que voy encontrando por el camino. Empiezo a apreciar un atardecer, empiezo a darme cuenta de la magnificencia del sol que me cobija, de la luna. Voy a apreciar tantas cosas que hermoso, que quizá en el otro camino no, ni siquiera me daba cuenta que existían. O sea, voy a comenzar a aprender a acercarme a una relación más estrecha con todo lo que me rodea y que posiblemente muchas de esas cosas todavía no las capto dimensionalmente. Por otro lado, como voy a penetrar en ese mundo interior, me voy a conectar con esa energía superior que mora en mi corazón. O sea, ahí está la divinidad, la fuerza creadora. Y como hago énfasis en esa conexión, me voy acercando a ser el amigo de esa fuerza que me mueve, que me alumbra, que me asiste. Y entonces empiezo a transformar cada momento de mi vida. Y sin darme cuenta, quizás voy a ayudar a transformar a la humanidad, porque todo lo, como decíamos hace un momento, ese camino lo voy a transitar a través del amor. Es un amor como que yo quiero darlo, ¿no? Quiero que salga de mí, quiero conectarme con un amor diferente. No es el amor condicional, ¿no? Te doy amor para que me des amor. No, es un amor que se lo brindo al todo. Va de aquí para allá, pero quizás no espero, como la respuesta de allá para acá. O sea, ya comenzaría a ser una persona que me doy cuenta de que realmente estoy vivo, ¿sí? Antes pareciera que estuviera vivo, pero no estaba vivo. Quizás me recordaba un poquito en unas palabras que Cristo decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y yo nunca lo entendía cuando estaba pequeño. Quizás ahora lo interpreto. Quien está sumido en el mundo de la indiferencia, del egoísmo, de la controversia, de la pelea, de la violencia, bueno, de todo lo que usted pueda imaginarse que no ayuda para nada, es como si estuviera muerto a las posibilidades de un cambio. Quien realmente se atreve a mirar esta vida, comienza a estar vivo. Es otro significado, ¿no? Tiene otras dimensiones esa interpretación. Pero al estar vivo, comienza a abrir a cada paso nuevas puertas. Puertas nuevas, dice, uy, aquí empiezo a descubrir algo que no veía antes. Y avanzo otros tantos metros y empiezo a descubrir otras cosas que antes no veía. Y caso, eso me va maravillando. Claro, y como estoy caminando siempre hacia el bien común, pues sigo adelante, sigo adelante. Me cuesto tranquilo, estoy sereno, me conecto con fuerzas especiales. Es un mundo maravilloso. O sea, estoy dejando atrás todo aquello que representa limitaciones para caminar con libertad hacia ese mundo de luz. Estoy empezando a aprender a amar cada día más. Es un amor que se expande a medida que voy dando cada paso. Quizás ese amor todavía no lo entiendo mucho, pero ya es diferente. Es un amor que me mueve hacia el conjunto.
Y bueno, aquí estamos, dando ese paso definitivo. Pero tenemos que ser valientes. Decíamos ahora que no, que a veces damos el paso y regresamos. Ser valiente porque me tengo que sostener en una tarea que me está enfrentando a un mundo nuevo, a un mundo que no conocía, que me desconcierta quizás muchas veces, que a lo mejor espero resultados de él, de ese trabajo inmediatamente, pero no los encuentro. Y entonces muchas veces digo, ¿y para qué todo esto? No veo que los seres que están a mi lado de pronto cambien. Eso no es tan observable. Es un estado interesante, sí. Es un estado que está colocándonos en la posibilidad de abrir una nueva ruta, de un despertar. Eso lo llamamos nosotros despertar espiritual. Pero lo más interesante de ese caminar en esa nueva ruta es que mi conciencia empieza a ver las cosas de otra manera, o sea, se expande. Ayer discutía con aquel, hoy no discuto con él. ¿Qué pasó? Se expandió mi conciencia. No quiero generar discordia. Y, por supuesto, aparece una conexión de construcción de un mundo de hermosas experiencias. Recordaba por ahí creo que Santa Catalina de Siena, espero no equivocarme. Ella decía, penetremos el conocimiento de nosotros mismos. Penetremos el conocimiento de nosotros mismos. Es decir, tratemos de descubrir quiénes somos realmente, no lo que creemos ser, lo que el externo ha hecho de mí, no, ese no soy yo soy otra cosa. ¿Cómo me descubro? Barriendo todas esas cosas que me ha impuesto un externo y que me ha modelado a su manera. Ahora yo quiero construir mi propio ser. Entonces empiezo a barrer cositas, empiezo a barrer y a barrer y a barrer y a barrer. Y poco a poco me voy quitando cargas, ¿no? Es una nueva forma de vivir, sí, pero es hermosa, porque nos vamos alejando del egoísmo, nos vamos alejando del afán posesivo, nos vamos alejando de todas aquellas cosas ilusorias con las que uno cree que es feliz. Entonces yo soy feliz porque antes me decían que usted es feliz si tiene plata a montones, no importa cómo la obtiene, o si usted es famoso, o si usted tiene esto o tiene lo otro, en el tener. Entonces yo creía que era feliz por ahí, pero nunca me sentía feliz. Y ahora, en esto que de pronto estoy logrando dentro de mi ser, me siento pleno. Estoy dando paso a nuevas formas de afrontar las experiencias. Y por otro lado, pues estoy aprendiendo a pensar, a sentir y a actuar de una manera totalmente amorosa, diferente. Es un cambio consciente, ¿cierto? Un cambio de que el trabajo con nuestro interior realmente conduce a encontrar verdades, perdón, esenciales y posiblemente un origen diferente. Yo lo asociaría como con un origen divino, ¿no? Porque es la conexión con la esencia que hay dentro de nosotros. Y ahí empezamos a tener prácticas. Porque esto no es solamente que ya me atreví a dar el paso, sino que tengo que conectarme con algunas prácticas de vida. A eso lo llamamos nosotros como el método, ¿no? Un método de vivir, un método de trabajar con mi vida. Son prácticas que siempre me van a dirigir a que me revise, para que revise ese mundo interior, para que vaya encontrando quién soy realmente, para que vaya encontrando como un sentido a todo lo que hago. Bueno, todo esto es muy interesante, ¿cierto? Pues suena bonito, interesante, porque por un lado, sí, es solamente atreverme y dar el paso, ser valiente. Por otro lado, aprender a trabajar con técnicas o maneras de poder incursionar ese mundo interior. Es descubrir un mundo pleno de posibilidades. Pero allí viene un aspecto que tenemos que trabajar mucho y es la mente. Porque la mente tiene dos aspectos
que trabajan simultáneamente dentro de nosotros y que a veces no sabemos que están ahí trabajando. Una es la mente consciente. La mente consciente es como la mente que permite que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo en este momentico y de pronto tome la decisión de hacer un trabajo con algo que no me parece. O sea, soy consciente de esa situación y la quiero cambiar, por ejemplo, ¿cierto? Pero también existe la otra mente, que es la mente subconsciente. Esa mente consciente, como decíamos, está relacionado con el darnos cuenta de la forma en que vamos actuando, pero por el otro lado, bueno, digamos algunos ejemplos. Por ejemplo, estoy pensando mal de un conocido. Estoy consciente de eso. ¿Quiero cambiarlo? Posiblemente sí, posiblemente no. Digamos que digo sí, yo quisiera cambiarlo. Como quisiera que yo no siguiera repitiendo ese patrón de pensar mal de esa persona que conozco. Pero allí viene el gran impacto, es el de la mente subconsciente. Resulta que esa mente subconsciente es la mente que se relaciona con toda esa información que vamos acumulando a través de nuestra vida, que se va incorporando en nuestro cerebro, que vamos aprendiendo y que de alguna manera nos comienza a poner límites, pero no somos conscientes muchas veces de ella. O sea, esa mente influye muchas veces en nuestro deseo de dar el paso hacia el cambio, se opone. Internamente ahí está, trabajando. Lo que decíamos ahora, por ejemplo, no quiero pensar mal del conocido como quisiera que no siguiera repitiendo esa historia, pero sin embargo, a pesar de todo, la próxima vez que me lo encuentre, vuelvo y pienso mal de él. Ahí se está incrustando la mente subconsciente. Es aquella que me dijiste, que me dice, déjate de ser bobo, no te dejes atacar. ¿Sí? Y aunque yo no me dé cuenta, me pone el límite y me termina ganando. Por eso en general nos cuesta a muchos dar pasos efectivos en la transformación. ¿Sí? Se habla, por ejemplo, que esa mente subconsciente trabaja el 95% de las veces en nuestro actuar. Por ejemplo, alguien me decía, yo todos los días me levanto pensando que hoy voy a pensar mucho en los seres humanos, en que los quiero amar y los quiero respetar. Y me decía, y por la noche cuando hago un examen de todo, no, estuve totalmente alejado de eso. Ahí estaba trabajando la mente subconsciente. Entonces, ¿cómo trabajar sobre esa mente subconsciente? Para que no se siga precisamente interfiriendo, no siga interfiriendo en nuestra manera de hacer las cosas. Pero ahí es donde aparece todas las herramientas que tenemos nosotros en CAF. Una de ellas, que es muy importante, es la meditación. Porque la meditación precisamente es un trabajo muy efectivo con la mente. En ese silencio interior que hago, que me detengo, que pienso en algo que quisiera transformar, silenciosamente voy bombardeando a esa mente subconsciente, porque me voy haciendo consciente de muchos procesos inconscientes que están rodeando a ese actuar que tengo en determinado momento. Esa herramienta de meditación es muy importante porque va ejerciendo cierto control poco a poco, poco a poco, poco a poco sobre esa mente subconsciente y hace que los procesos conscientes empiecen a crecer. O sea, la mente consciente empieza a tener más fuerza, a ser más decidida y a ganar la batalla. Esa meditación permite volar, precisamente porque yo estoy solo conmigo mismo, conectado con mi interior, pidiendo fuerzas para trabajar determinadas circunstancias y en eso me uno a una energía superior, la que me da la mano para que me lleve a esa expansión permanente de ese conocer esa situación.
esa expansión de conciencia. Y poco a poco voy a trabajar para transformar mi vida. Es un ejercicio supremamente interesante, ¿no? Ya quizás en otras charlas hemos hablado un poco más de la forma de meditar, pero es un ejercicio que nos permite acercarnos a la fuente de la vida, que está en nuestro interior, a ese ser que nos traspasa, pero que es amor permanente. Y por supuesto, cuando yo me acerco a esa fuente de vida, a esa fuente, ella siempre me va a dar la mano, siempre está dispuesto a darme la mano. Y cuando yo recibo la mano de ese potencial que es amoroso, que es fuente de todo, pues tengo la mayor fuerza para trabajar de una manera más eficiente con ese subconsciente. Fíjense que la meditación tiene muchas cosas hermosas. Ese vuelo de la imaginación que es creador, ¿no? Que trabajo yo con la imaginación es muy importante. Es un vuelo que incide armónicamente en el cerebro izquierdo, que generalmente se une más con los pensamientos racionales, pero al mismo tiempo no deja de lado el derecho, que es aquel que nos une mucho más con la espiritualidad, con la creatividad, con la energía creadora, con la estrechez de miras hacia ese mundo más amplio. Es hermoso trabajar con la meditación. Bueno, entonces es todo el panorama que tenemos al frente, pero que de alguna manera nos coloca en un trabajo hermosísimo en donde ese cambio va a permitir aprender a incorporar en mi vida algo distinto. Es decir, me atrevo a dar el paso y me doy cuenta de que sí es real. De que cada vez que yo doy un paso más certero y más certero y más adelante, voy aprendiendo a amar cada día más. Voy aprendiendo a darme cuenta que la vida tiene un sentido, un significado, y es muy hermoso. Recuerda que ese trabajo es de cada uno, ¿no? Y cada uno va a tener que encontrar lo que significa la fuente de la vida para sí mismo. Esa fuente se puede llamar de muchas maneras. El resultado final es que ese trabajo permite que el individuo que trabaja en sí mismo, que va generando un cambio positivo, que va aprendiendo a no identificarse con patrones de dolor y separatividad, va conociendo el ámbito de la verdadera felicidad. Entonces, el nuevo ser que se une al todo a través del amor.